tendencia a minimizar los factores de la superación y una tendencia tal vez a dramatizar o justificar los problemas, una cierta tendencia a ver más de cerca, pero es una tendencia general humana en todos los campos. Así como el periódico fácilmente tiene su página roja y su página aflictiva y todo, y muy rara vez un periódico da una noticia, tiene un conjunto de cosas positivas, sino siempre está buscando la parte conflictiva de las cosas. Y así también la mente humana. Inclusive, por ejemplo, se diría que, como decía Goethe, que existen muchas horas de pruebas y de dificultades y apenas unos minutos en que la humanidad reacciona favorablemente a las cosas. Entonces, por esa razón, es que inclusive, por ejemplo, vamos a suponer, hemos dicho que hay cierta tendencia más a la reprobación que a la exaltación, más a lo que pudiéramos llamar el juicio coercitivo, el juicio condenatorio y el juicio absolutorio. La ausencia es muy difícil. Y la madre, por eso se exalta tanto el amor de la madre, porque casi siempre la madre trata de proteger y perdonar al niño. Y se habla de que la divinidad es humana, el error es humano y la misericordia es divina. Y que por lo tanto la actitud de misericordia y la actitud de buena voluntad y la actitud de perdón y la actitud de todo ello es un algo casi suprahumano. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros analizamos cosmológicamente las cosas, entonces encontramos que la humanidad debería en tal sentido tener un sentido más jupiteriano. Pero la era de Sagitario, o sea, dentro de 2 eras, va a ser la era jupiteriana, por ejemplo. Es decir, después de que transite Acuario, después de que pasemos la era Acuario, viene la era de Capricornio y después viene la era de Sagitario, lamentablemente dentro de más de 5.000 años. De tal manera que, bueno, no podemos exactamente cifrar nuestras esperanzas de que llegue la era de Sagitario, pero sí hay que saber que va a haber una era en que va a ser precisamente jupiteriana. Pero si nosotros examinamos las cosas, resulta que el hombre es natural, su primer chakra está regido por Saturno. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, vamos a suponer, aquí está el segundo chakra, aquí está el primer chakra y aquí está la lucha humana por evolucionar. Naturalmente, el primer chakra está regido por Saturno y el segundo chakra está regido por Júpiter. Por lo tanto, la tendencia de la humanidad al cruzar su karma es más bien en relación con conceptos saturnianos y no alcanza totalmente a vivir conceptos jupiterianos, porque su lucha es más bien saturniana. Se acerca al mundo saturnino, a la integración, a las dificultades, a la reprobación, a toda esa cosa característica de Saturno, que es restrictiva del ser humano, y entonces afianza su manera de ser en restringir, digamos, en prohibir, en limitar, en chismear, en toda esa cosa que hay en medio de las relaciones humanas y que surgen como una manifestación, pues, de un mundo saturnino. Porque la propia evolución del ser humano apenas está luchando con la superación saturnina y está imbuido de eso. Y le es difícil llegar a una concepción más jupiteriana. Es más,
Si la persona no es lo suficientemente serena y es demasiado comunicativa de felicidad, no es apreciada. Si uno quisiera hacer feliz a los demás no lo dejan. Si uno quisiera darle cada vez una mayor felicidad al ser humano, el ser humano no lo deja, porque su concepto no alcanza a ser feliz. Sino que el hombre, como dice Erich Fromm, tiene miedo de la libertad que le ayude a ser más feliz o más evolucionado. De tal manera que entonces, inclusive, la persona demasiado risueña muchas veces no es vista suficientemente como, se ve que no es una persona seria. Entonces dice, no, pero no es una persona suficientemente seria. Él mira las cosas con demasiado optimismo, con demasiada felicidad. No, él no puede ser netamente gravedad. Mientras que en cambio, si se ve una persona más o menos adulta, etcétera, bueno, yo creo que él podría hacerse cargo de esto, el otro, porque se ve que es una persona seria, se ve responsable, se ve que es esto, el otro. Bien, ¿por qué? El mundo de los seres humanos. Y de allí que pocos, sin embargo, ya en el momento del estudio cosmobiológico, del estudio mitológico, de todo estudio que represente profundidad, resulta que Júpiter salta al concepto de los seres hasta la cumbre de las posibilidades. Y entonces es Zeus, es el dios del Olimpo, es el protector más, es el evolucionador. De tal manera que en ese sentido el ser humano, bueno, pues si uno hace conciencia de esa característica jupiteriana, sin embargo tiene uno que tener un gran equilibrio, porque si no, la persona no queda muy interpreta de mil maneras. Por ejemplo, la historia de aquel enanito, la leyenda de aquel enanito, que lo que quería era hacer feliz a todo el mundo. Y entonces llegaba y trataba. Y llegó el momento en que la primera cosa que comenzaron a reaccionar con él con desconfianza. Yo está preocupado este enanito de traer esa felicidad, porque quiere la felicidad, eso es muy raro. Comenzaron a decirlo, un poco a la manera del tema de Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota tomaba el afán de que los demás gaviotas alcanzaran a tener un sentido más evolucionado. Y entonces vino la reacción de los demás. Si ellos estaban ahí en su vida saturniana, ¿no? Y entonces llegaba él y trataba de darles más liberación y todo, y lo corrieron de los psiquiatras. Por el gran delito de querer sacar de su ambiente a los demás. De tal manera que entonces estudiar a Júpiter es estudiar cosas muy hondas y que necesariamente el ser humano tiene que cultivar en sí. Y el médico, y el psicólogo, y el instructor, y el maestro, y el iniciado, todo ello. Tal vez así que se entra a la iniciación superior por Júpiter. Porque Saturno lo que hace es pulir, sin ser ahí, cincelazo suave y cincelazo duro por todas.
hasta que se entra al círculo de los iniciados. ¿Por dónde? Por Júpiter. Indispensablemente. Luego, es en base a Júpiter que existe la organización. En base a Júpiter. Y en base a Júpiter que existe la felicidad en el mundo. La dosis de felicidad que el hombre tiene se la debe, cósmicamente hablando, a esa parte de Dios, a esa parte de la voluntad de Dios que representa la acción divina. Inclusive es curioso que el nombre de Júpiter era, de allí viene el término joviano, juventud. Vamos a hablar esta noche de